Y a través de los versículos que vamos a ver hoy en el Salmo 27, And through the verses that we're going to study today in Psalm 27, quiero que veamos estos 3 puntos. I want for us to see these 3 points. ¿Cuál es el fundamento sobre el que debemos interpretar la realidad? What is the foundation over which we should interpret reality? ¿Cómo podemos vivir en el 2026 sin que el temor gobierne nuestro corazón? How can we live in 2026 without letting fear govern our hearts? ¿Y cómo podemos saber en la práctica o en el día a día And how can we know in the practice and day-to-day living, cómo saber si de verdad es Dios nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza? if we are truly depending on God to be our light, our salvation, and our strength? Y como es costumbre de la casa, te voy a dar 3 puntos centrales que nos van a ayudar a profundizar, que nos van a ayudar a comprender y a conectarnos con el tema. So we're going to study 3 points to help us deepen and understand and be able to apply the reality. Entonces, si tomas nota, te aconsejo que por lo menos tomes nota de estos 3 puntos centrales. So if you take notes, I encourage you to take notes of at least those 3 points. Salmos capítulo 27, versículos del 1 al 6. Psalm 27, verse 1 through 6. Those with English Bibles will let you follow along. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Qué pasaría si te muestro una pieza de un rompecabezas como esta? What happens if I were to show you a piece of a puzzle like this? Y te pido que me trates de describir de qué se trata la imagen, es decir, de qué es el panorama o la imagen completa. And I ask you to tell me what the whole puzzle is, what it's part of. Tengo miedo de acercarme porque no sé si va a ser la bocina. He's afraid to Entonces, get too close because he doesn't want the Tania, speaker. ¿de qué se trata esta imagen What is this an image about? a través de esta pieza que ves? Sam. Una foto mía de bebé. It says it's a picture of him when he's a Puede baby. ser. Hermano Marco, el mar. Okay. The sea. No, todos estuvieron muy lejos de Because atinar. you're all far off. Es difícil It's hard poder identificar o reconocer la imagen completa al ver una sola pieza. to be able to imagine the whole image by just one piece. No sabemos cuántas piezas faltan, We don't know how many pieces are left. no sabemos el tamaño del We don't know the rompecabezas. size of the puzzle. Sin embargo, cuando vemos la pieza cuando vemos esta pieza But when we see this piece en el cuadro completo, in the full picture, todo se vuelve claro, everything becomes clear. todo se vuelve fácil de entender. Everything becomes easy to understand. Y en lugar de estar adivinando o tratando de imaginar de qué es el cuadro completo, And instead of trying to guess or to imagine what the full picture is, cuando tenemos todas las piezas completas, when we have all the pieces, todo se vuelve fácil de entender everything becomes easy to understand. y tenemos la convicción de qué representa la imagen
And we have the conviction of what the image represents y lo que quiere transmitir, and what it wants to transmit, el tamaño del the rompecabezas. size of the puzzle. Y te hablo de esto porque David inicia este salmo dándonos no solo una pieza, sino todas las piezas necesarias And I talked to you about this because David begins this psalm not giving us just one piece of the puzzle, but he gives us the whole image, para tener el panorama completo to have the full panorama de quién es Dios, of who God is, de lo que Él hace, what he does, un panorama completo de su carácter. the full panorama of his character. Dice Dios, dice David, el Señor es mi luz, David says, "The Lord is my light, mi salvación, my salvation, mi fortaleza. my strength." Y a través de eso, hoy tú y yo podemos tener la gracia necesaria para poder sostener nuestra confianza, nuestra fe, nuestro ánimo. And through this, we can have the grace to have the faith, the encouragement, the strength to believe. Dice el versículo 4, el versículo 5, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca, dice David, me pondrá en lo alto. In verse 5, he says, "For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his tabernacle and set me high upon a rock." Entonces a través de estas piezas So through these different pieces que David nos da, that David gives us, como si fuera un rompecabezas, as if it were a puzzle, es posible tener nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro ánimo, entendiendo que en medio de nuestras luchas más profundas, it's possible to have hope. It's possible to have faith, to have strength in even the situations that seem to us to be the most difficult. y ante nuestros enemigos más voraces, And before our most fiercest enemies, tenemos un lugar seguro we have a safe place y una victoria garantizada. and a guaranteed victory. Y quiero que veas lo hermoso de esto, And I want you to see how beautiful this is. porque el Salmo 27 Because Psalm 27 nos deja ver a un David que antes de enfocarse en el problema o enfocarse en lo que su corazón está sintiendo, we have a David that instead of focusing on the situation in which he is and how his heart is, what his heart sees, tiene la gracia de reconocer tres virtudes únicas en Dios he has the grace to recognize three characters that are only found in God que le permiten a su corazón no ser controlados por el temor o la angustia, that permit his heart to not be controlled or governed by fear or a anguish causa de las circunstancias por las que está atravesando. because of the situations that he's walking through. Y aunque no hay realmente una evidencia de cuál es el tiempo en el que David escribe este cántico, And even though we don't have an evidence of exactly the situation David is facing at this time, por lo que describe en él, but for what he describes, se puede interpretar que muy seguramente es un tiempo en el que siente la amenaza por parte de la persecución de enemigos que quieren tomar su vida. most probably we can interpret that he feels the pressure of enemies that want to take his life. Hemos hablado de cómo David por mucho tiempo tuvo que estar huyendo porque Saúl quería matarlo. We have talked about how David for a long time had to be hiding because Saul wanted to take his life. Y tuvo que vivir escondido en cuevas, And he had to live and hide in caves, refugiarse en pueblos o aldeas, to find refuge in small towns, vivir siempre con la sensación de que hay alguien que quiere venir y en cualquier momento tomar su vida. with the constant pressure of feeling that there's someone that at any moment could come and take his life. Y el Salmo 27 muy probablemente está escrito en un tiempo
como este. And Psalm 27 is most probably written at a time like this. Por eso si te fijas, en el versículo 2 habla de malignos, So if you notice in verse 2, it talks about evil men. habla de angustiadores y enemigos reunidos para comer sus carnes, dice David. It talks about enemies and foes that advance to devour his flesh. Que es una forma poética, esta expresión para comer mis carnes, es una forma poética de señalar la intención de sus enemigos, de destruirlo por completo. This phrase, to devour my flesh, is a poetic expression of saying that these men want to take his life, want to destroy him, Atacándolo con violencia. attacking him with violence. Entonces, quiero que veas lo profundo de esto. So I want you to see how important this is. Porque el Salmo 27 Because Psalm 27 no es un cántico escrito desde la comodidad o la tranquilidad de alguien que se encuentra alejado de cualquier peligro. Because it is not a psalm that is written from the point of view of someone who's living in victory, from No, the point that of someone that is living in safeness and in comfort. No es un salmo que se escribe desde la comodidad de una hamaca con una piña colada, disfrutando de la brisa del mar Mediterráneo. It's not written from the perspective of someone laying in a hammock, enjoying a piña colada and feeling the breeze of the sea. Al contrario, On the contrary, es un cántico que nace en el corazón de alguien que siente la amenaza. it's the psalm that comes from the heart of someone who feels the pressure, Que siente el peligro real que hay en su vida. who feels the true danger En el, that's around. en el corazón de alguien que siente el peso de la lucha por no dejar que su corazón sea arrastrado por el temor. And it's someone that has who is fighting to not let their heart be dragged by the situation. Por eso si te fijas, David no inicia diciendo, hay enemigos, hay peligro, siento temor. And that's why David does not begin, there's enemies, there's danger, I feel afraid. Sino lo comienza declarando esto. He begins declaring this: El Señor es mi luz, the Lord is my light, es mi salvación, He's my salvation, es mi fortaleza. He is my strength. ¿Te das cuenta? Do you realize? Ante las amenazas, Before the warnings, the David threats, ante las amenazas, before the threats, David establece primero quién es Dios, David establishes who God is, lo que Él puede hacer, what He can do, lo que Él ha prometido. what He has promised. Y a partir de eso, interpreta los eventos por los que está pasando. And starting from that point, interprets the events that He is living. El Señor es mi luz, The Lord is my light, mi my salvación, salvation, mi fortaleza. my strength. Entonces, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. And so even though an army sets itself against me, I will not fear. El Señor es mi luz, The Lord is my light, mi salvación, my salvation, mi fortaleza. my strength. Entonces, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, dice David. So even though they lift up a war against me, I will be trusting in Him. Porque David tiene la capacidad de establecer primero quién es Dios, Because David has the ability to establish first who God is antes que establecer la realidad por la que él está pasando. before establishing the reality of what he's facing. ¿Te das cuenta? Do you realize this? Ahora, si lo piensas, So if you think about it, cuando hablamos de David, when we talk about David, hablamos de un hombre que tenía habilidades y características de un hombre valiente. we are talking about a man who had abilities, who had characteristics of a brave man, La Biblia nos describe a un hombre con coraje. a man that was courageous. La Biblia nos describe a un David que desde su juventud enfrentó todo tipo de animales. The Bible describes him as being, even from his youth,
a young man that even faced wild animals, entre ellos leones, lions, osos. bears. ¿Para qué? For what? Para defender las ovejas To de su defend the padre. sheep of his father. La escritura nos describe a un David sin temor, The scripture describes David as a man without fear, siendo un joven, being young, parándose en el campo de batalla standing in the battlefield para derrotar a un gigante. to fight against a giant. Pero a pesar de esa confianza But despite that trust that he had, y de ese sentido de combate, vemos a un David que no pone su seguridad, su confianza we see that David does not place his trust or his security en sus propias fuerzas, in his own strength, en sus habilidades, in his abilities, en sus recursos, in his resources, sino en Dios, but in God, en su fortaleza, his strength, en su cuidado, his care, en su presencia. his presence. De ahí es donde nace la seguridad de David para poder decir confiadamente, ¿de quién temeré? That is where David places his trust, to be able to say in him, who will I fear? David no dice, hey, yo maté a un gigante como Goliat, David doesn't say, hey, I killed the giant sin armadura, without armor, thank you. sin armadura, Without armor. y con una honda y una piedra. And with a sling and a stone. Y maté a osos y leones cuando venían y querían atacar las ovejas de mi padre, yo las agarraba y me echaba un tiro con ellas. And when the lions and the bears came to get my sheep, I would grab them and. Entonces, aunque un ejército se levante contra mí, no voy a temer porque yo ya tengo toda esa experiencia en el campo de batalla recorrido. So even if an army comes against me, I've got all I need. No, No. David tiene su confianza, David has his su trust, seguridad his confidence en ese Dios que es su luz, su salvación y su fortaleza. that God is his light, his strength, and his salvation. Ahora quiero que medites en esto, So I want you to think about this. porque aunque David tenía la convicción de que Dios era esto, su luz, su salvación y su fortaleza, That even though David had the conviction that God was his light, his salvation, his strength, eso no eliminaba la presencia de sus enemigos. that did not mean that he was not in a sense of danger before enemies. Ni quitaba la amenaza real que había al estar delante de ellos. Nor did it remove the threats of being before them. ¿Te das cuenta? Do you realize? Pero lo que sí le permitía But what it did permit him era el establecer, lo que el establecer primero el carácter de Dios le permitía a David establishing the character of God first era interpretar las cosas desde la fe, was interpreting things through faith, desde el dominio propio, from self-control, desde la aceptación from acceptance, y no desde el temor, and not from fear el sentido de abandono de parte de Dios or feeling abandoned by God o la negación de las cosas. or denying how things really were. Eso es lo que le permitía a David el establecer primero el carácter y las virtudes de Dios antes que enfocarse en el problema. This is what permits David to truly establish the character of who God is before the reality of the situation. Interpretar la realidad Interpreting the reality desde otra perspectiva. from a different perspective. No eliminaba los peligros, He wasn't denying the dangers no eliminaba las amenazas, nor the threats, pero podía verlas desde otro ángulo. but he could see them from a different angle. Podía enfrentar todas esas cosas sin temor, He could face all of these things without fear, sin
responder emocionalmente ante ellas, without responding emotionally before these situations, sin sentir que Dios lo había abandonado porque ahora un ejército estaba delante de él. without feeling that God had abandoned him, with the fact that he had this army before him. Y es interesante And it's interesting porque podemos ver este mismo principio no solo en David, because we can see this same principle not only in David, sino en un momento en el que Jesús va con sus discípulos y se enfrentan a una amenaza real. but also in a moment when Jesus goes with his disciples and they also face a threat. No pierdas Salmos, Don't lose your place in Psalms. pero vamos a Mateo 8, por favor. We're going to turn to Matthew 8. Mateo 8, 27. Matthew 8:27. Mateo 8, 23 al 27. Y entraron en la barca sus discípulos, y entrando en la barca sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que nos morimos. Él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran tranquilidad. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Y me encanta, I love this porque la reacción de los discípulos because the reaction of the disciples se parece mucho más a cómo nosotros terminamos reaccionando. is very similar to how we end up responding before Al menos situations. hablo por mí. Or at least speaking for myself. Se parece mucho a cómo yo termino reaccionando cuando interpreto la realidad desde mis fuerzas It seems how I respond to situations when I interpret the circumstances from my resources, desde mis recursos, from my abilities, desde la experiencia que tengo, from my experience, o cómo me siento en ese momento por el que estoy atravesando ciertas cosas. or how I feel in the moment that I'm going through those certain circumstances. Si te fijas, lo que el texto nos describe es que el temor de los discípulos If you look at how the scriptures describes the fear of the disciples, es el resultado de ver y de sentir la tempestad it's the result of seeing and feeling the storm antes que ver y confiar en la presencia de aquel que va en la barca junto con ellos. before seeing and recognizing the presence of he who goes with them in the boat. Si vamos a el pasaje paralelo, el Marcos, If we see the parallel passage in Mark, Jesús les dice: subamos a la barca para ir del otro lado. Jesus tells them, let's get in the boat to go to the other side. Y antes de confiar en lo que Jesús les había dicho que iba a pasar, And before trusting in what Jesus had told them was going to happen, dejaron que su corazón se llenara de temor por lo que vieron y lo que sintieron en ese momento. they let their heart be taken over by what they felt and what they saw in that moment. Una tempestad. A storm. Y ojo, And careful, porque no era una situación menor. because this was not a minor situation. Creo que si alguien podía reconocer el peligro que había en atravesar una tempestad en medio de la noche, eran los discípulos. If someone could recognize the danger of facing a storm of this size in the middle of the night, in the middle of the water, Porque muchos de ellos habían dedicado su vida al oficio de la pesca. it was them who could recognize this because they had faced most of their lives doing this, living in the water. Entonces, sabían reconocer cuando una tormenta, cuando una tempestad tenía el potencial de hacerles naufragar. So they had the ability to recognize when a storm had the ability to make them shipwreck. Y el peligro real que había en naufragar
en medio de la noche, and the true danger that existed by being shipwrecked in the middle of the night, como nos lo describe el texto. like the text describes. Y estoy seguro que los discípulos lucharon con todas sus fuerzas And en contra de esta tormenta. It's sure that the disciples fought with all that they had in this storm, Que pusieron todo su conocimiento, toda su experiencia que el oficio les había dado, hasta que se dieron cuenta que no tenían lo que era suficiente para poder salir de ahí. that they put to work all their knowledge, all of their abilities, everything that they had to fight against it. Entonces no era una exageración. So this was not an exaggeration. El hecho de que ellos creían que iban a morir no era un temor que no tenía argumentos. The fact that they felt that they were going to die was not something without argument. Pero el problema es que estaban interpretando su realidad. The problem is that they were interpreting their reality. Es que estaban tratando de interpretar las cosas They were trying to interpret things a través de la pieza del rompecabezas through the piece of the puzzle que tenían enfrente, that they had in front of them, la tormenta, the storm, y no desde el panorama completo. and not from the complete picture. Puedes ver cómo todo cambia cuando interpretamos las cosas desde el fundamento correcto. Can you see how everything changes when we interpret things from the correct foundation? Y así como es imposible o muy difícil tratar de identificar la imagen completa de un rompecabezas a través de una sola pieza, And how difficult it is or impossible it is to interpret the whole picture from just one piece. cuando tratamos de interpretar las cosas a través de nuestras emociones, When we try to interpret things from our emotions, nuestras fuerzas, our strength, nuestros our recursos, resources, al ser insuficientes, being insufficient porque nuestras emociones cambian, because our emotions change, nuestras fuerzas son inestables, our strength is unstable, nuestros recursos son limitados. our resources are limited, Entonces son cosas que no son suficientes, so they are things that are not enough. y cuando tratamos de interpretar nuestra realidad a partir de estas cosas, And when we try to interpret our reality Lo- from those things, lo más probable es que terminemos desanimados, the most probable is that we end up being discouraged, frustrados, frustrated, llenos de temor, filled with fear, sin esperanza. without hope. Si te fijas, para los discípulos, la tempestad los llevó a creer que era el fin de sus vidas. For the disciples, you can see that the storm led them to believe this was their end. Señor, sálvanos porque vamos a morir. Lord, save us because we're going to die. Entonces, desde una perspectiva bíblica, y este es el primer punto de hoy, So this is from a biblical perspective, and this is the first point. desde una perspectiva bíblica somos llamados a enfrentar la realidad y a interpretarla a partir del carácter revelado de Dios y sus virtudes. From a biblical perspective, we are called to face reality and to interpret it from the character revealed about God and his virtues. ¿Por qué? Why? Porque Dios es eterno, Because God is eternal. porque su carácter no cambia, Because his character does not change. porque sus promesas son fieles y son verdaderas, Because his promises are faithful and true. porque solo Él tiene el poder de hacer lo imposible posible, Because only he has the ability to make what is impossible possible. de restaurar y sanar lo que hoy está roto, To restore and to heal what today is broken. de dar vida a lo que hoy está muerto. To give life to that which is dead. Entonces quiero que medites en esto, So I want you to think about que this. reflexiones en That esto. you reflect on this. ¿Es Dios tu luz, tu salvación y tu fortaleza hoy? Is God your light, your salvation, and your strength today? ¿Es Dios tu luz, tu salvación y tu fortaleza hoy? Is God your light, your salvation, and your strength Sabes, today? solo cuando percibimos la realidad no desde lo que somos, lo que tenemos o lo que sentimos, When we perceive the reality from what we feel or what we are, sino desde el fundamento correcto, instead of the
correct foundation, quién es Dios who God y is, lo que Él puede hacer. and what He can do. Es cuando tenemos la capacidad de cambiar el temor, la angustia, el afán When we are able to turn our fear, our anguish, and our worrying por una genuina y profunda adoración, alabanza y gozo. for a genuine trust and adoration and joy in Him. Como lo hace David en el versículo 6, mira cómo lo dice, regresa a Salmos 27, versículo 6. Like what David does in Psalm 27. Return to Psalm 27 and look at what it says in verse 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His tabernacle will I sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. ¿Te das cuenta? Do you realize? Un corazón que interpreta la realidad a partir de sus emociones, sus recursos o sus fuerzas. A heart that interprets His reality from His resources, from His emotions, from His abilities, Es un corazón en el que no habrá espacio is a heart that will not have space para el gozo, for joy, para la adoración for worship, y para la alabanza genuina a Dios. for true worship of God. Y quiero que medites en esto. And I want you to think about this. Pero si piensas en lo que viviste el año pasado, But if you think about what you went through in last year, cuánto gozo, how much joy, cuánta adoración, how much worship, cuánta alabanza how much worship fue apagada por el temor, was snuffed out by fear, por la angustia by anguish, o por el afán, by worrying, por no tener la capacidad de interpretar las cosas a partir del fundamento correcto. for not having the ability to interpret things from the true foundation. ¿Cuántas veces la desesperación o el desánimo tuvieron más peso en el corazón que aquel peso que tuvo tu adoración y tu alabanza? How many times did desperation or discouragement have more weight in your heart than joy and worship? Porque al momento que llegaron tus adversarios, Because in the moment that your adversaries arrived, no tuviste en cuenta que Dios es tu luz, tu salvación y tu fortaleza. you did not have in mind that God is your light, your salvation, and your strength. ¿Cuántos sacrificios de júbilo y alabanza fue apagada por el temor? How many sacrifices of jubilation, of joy, were snuffed out because of this? Por la queja, Because of complaint, por la crítica because of criticism, y cualquier otra cosa parecida a esa. or anything like that. Entonces sí, este es el segundo punto. So this is the second point. Porque aunque la fe genuina no elimina las batallas, Even though genuine faith does not eliminate battles, y eso es muy importante, and this is very important, la fe genuina no elimina las batallas, genuine faith does not eliminate battles, pero sí nos permite cambiar el temor, la angustia, el afán por una genuina y profunda adoración, alabanza y gozo. but it does permit us to change the fear, anguish, and worrying for a genuine and profound worship and Au- joy. Ahora, y creo que este es el punto que le da sentido a todo. And I think this is the point that gives sense to all of it. Porque si te fijas, esta confianza que David tiene es algo que nace Because the confidence that David has comes from a true conviction. David no es un optimista ciego. David is not a blind optimist. Mira lo que dice, versículo 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo resolvado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. Verse 4 and 5 say, "One thing I ask of the Lord, this is what I seek,
that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in the shelter of his tabernacle and set me high upon a rock. ¿Puedes ver lo profundo de esto? Can you see how deep this is? A pesar de la presencia de sus enemigos, Despite the presence of his enemies, de las amenazas y el peligro que representaba, of the threats and dangers that were represented, la petición de David the petition of David es una: is one: estar en la presencia de su Señor contemplando su hermosura. it is to be in the presence of his Lord, contemplating his beauty. ¿Te das cuenta? Do you realize? La petición no es: Señor, no permitas que un ejército acampe contra mí. His petition is not, Lord, do not let this army besiege me. No es: líbrame de la guerra a causa de mis enemigos, Señor. It is not, free me from this war. Tampoco se queja delante de Dios, como muchas veces tú y yo lo hemos hecho, diciendo: Señor, ¿por qué permites que se junten mis enemigos para tratar de destruirme con violencia? He does not complain like many times we do before the Lord. Why do you permit these enemies to encamp before me? Y tú sabes que muchas veces la palabra que rompe primero es a mí. And you know, many times before I teach anything, what the word breaks is me. Y esto fue un And this directo. was a direct. Porque, sabes, yo muchas veces me he encontrado ahí. Because many times I found myself in that place. Señor, es que si tú me has llamado a esto, Lord, if you've called me to this, ¿por qué entonces no quitas esto? why don't you take this away? ¿Por qué no permites que esto pase? Why don't you permit this to happen? ¿O por qué permites que esto pase? Why do you permit this to happen? Señor, es que sería más fácil si tú quitaras, movieras, pusieras, arreglaras, cambiaras y hicieras una licuadora y tarán, todo listo. Lord, it would be so much easier if you were to move and take and move around and put it all in a blender and bam. Pero la petición de David es esta: But the petition of David is this: a pesar de mis enemigos, despite my enemies, a pesar de que guerra se levante contra mí, despite the war that I'm facing, a pesar de que malignos, angustiadores y todos aquellos que quieran hacerme mal se unan, se junten y vengan en mi contra, even though the evil men, the foes, come together to come against me, que yo esté todos los días de mi vida en tu presencia. may I be every day of my life in your presence. Todos los días, Every day, ofreciendo sacrificios de júbilo y cánticos de gozo. offering sacrifices of joy and worship. Y hace un momento te llevaba a reflexionar si verdaderamente Dios es tu luz, tu salvación y tu fortaleza. A moment ago, I led you to reflect on whether God today is your light, your salvation, and your strength. Y yo sé que la respuesta rápida, la respuesta aprendida, la respuesta cristianoide, es decir, sí, claro, es mi luz, mi salvación y mi fortaleza. And I know that the learned answer, the Sunday school answer is yes, He is. Pero sabes, te faltó ahí. Pero, He says I didn't translate everything that he said. pero sabes, este es el tercer punto. But this is the third point. Porque solo un corazón en el que genuinamente hoy Dios es su luz, su salvación y fortaleza, tendrá la gracia para ver las aflicciones, las amenazas, el dolor como lo que son. Only a heart that is genuinely only a heart that in which today generally God is his light
His salvation, his strength will have the grace to see afflictions, threats, pain as opportunities to look for intentionally, to intentionally look for the way to be in his presence of God. Eso. Entonces, cuando Dios genuinamente es nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza, podemos ver los enemigos, los angustiadores que se levantan en nuestra contra como oportunidades o medios de gracia que se nos presentan para que entonces podamos ser intencionales en buscar habitar en la presencia de Dios mientras desbordamos nuestro corazón en ofrendas, ofreciendo sacrificios de júbilo y cánticos de alabanza. Y mira, perdón, es que es lo que ya leíste. Okay. Tenemos 3 semanas We have 3 weeks de haber entrado al año nuevo. of having started the new year, 3 semanas del 2026. 3 weeks of 2026. Y seguramente ya se han levantado enemigos en tu contra. And surely there have been enemies that have been lifted up against you. Seguramente en estas 3 semanas ya experimentaste cómo angustiadores y malignos se levantaron y se unieron para devorar tus carnes. Surely you have experienced how foes have risen up to devour your flesh. Y cuando hablo de enemigos, no me refiero a enemigos militares como los que David tuvo que enfrentar. And when I talk about enemies, I'm not talking about military enemies like what David is talking about. Pero sí enemigos como una enfermedad, But yes, enemies like sickness, como una crisis económica, an economic crisis, como conflictos en tu casa, like conflicts in your home, conflictos en tu trabajo, conflicts in your work, quizás enemigos menos visibles pero igual de destructivos, maybe enemies that are less visible but in the same way destructive, como la culpa, like guilt, la vergüenza, like shame, la incertidumbre a lo que viene en el futuro, uncertainty about what's to come, pensamientos nocivos. nocive thoughts. O quizá en estas 3 semanas quien se ha levantado con mucho mayor fuerza que antes Or maybe in these 3 weeks, what has lifted up more than ever, y es nuestro enemigo más peligroso al que tenemos que enfrentarnos, and it's our most dangerous enemy that we can face. es nuestra vieja naturaleza, It's our old self, es nuestra propia carne our own flesh, con sus pasiones y with its deseos passions descontrolados. and uncontrolled desires. No lo sé. I don't know. No sé qué has vivido en estas 3 semanas. I don't know what you've experienced in these 3 weeks. No sé si dejaste el año pasado atrás y entraste a este año nuevo con la esperanza de que todo cambiara o todo fuera nuevo. I don't know if you left the last year behind with the hope that this year everything would be different. Y estas 3 semanas te han servido para darte ese golpe de realidad de ver que las luchas son las mismas, los enemigos son los mismos, que tu carne sigue sin someterse a tu deseo de caminar en santidad. And I don't know if these 3 weeks have been that reality coming forth to say that it's going to be the same battles. Y sí, nos quedan muchos días, si Dios lo permite, And we still, if the Lord permits, we still have many days in this year. de este año. Y el punto no es cuántos enemigos, And the point is not how many enemies, ya sean externos o internos a nosotros, whether they be external or internal, sean los que se junten y se levanten en nuestra contra, that come together and lift against us. porque los va a ver. Because there will be. Y que no te sorprenda And do not be surprised cuando estos enemigos lleguen. when they come. El punto es, The point is, ¿cuántos de esos días que están por venir how many of those days that are to come
seremos genuinamente intencionales en habitar en su presencia. Will we be genuinely intentional about being in His presence? ¿En cuántos de esos días que están por venir In how many of those days that are to come, los sacrificios de júbilo y los cánticos de alabanza serán más fuertes que el temor, que la duda, que el desánimo? that the sacrifices of joy and of worship will be more than the affliction? ¿En cuántos de esos días buscaremos habitar en la presencia de Dios How many of those days will we seek to be in the presence of God para que genuinamente Él sea nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza? so that He will genuinely be our light, our strength, and our salvation? Entonces, para terminar, To end, quiero que reflexiones en I esto. want you to reflect on this. Pero, ¿qué domina mi corazón cuando mis enemigos se levantan? What governs my heart when enemies rise up? ¿El temor, Fear, el afán, worrying, la angustia anguish, o un anhelo por correr a la presencia del Padre y ofrecer sacrificios de júbilo y cánticos de alabanza? or a desire to run to my Father to offer sacrifices of joy and worship to Him De manera honesta y personal, in an honest and personal way? ¿puedes decir que Dios es tu luz, tu salvación y tu fortaleza? Can you say that God is your light, your strength, and your salvation? ¿O es solo una confesión que has aprendido porque lo has aprendido? Or is it just a confession that you've learned to say? Entonces reflexiona en eso. So reflect on this. Que domina tu corazón cuando tus enemigos se levantan. What governs your heart when enemies rise up? Padre, gracias porque tú no escondes tu rostro de nosotros. Father, thank you because you did not hide your face from us. Gracias porque tenemos un lugar seguro en ti. Thank you because we have a safe place in you. Porque aunque se levante un ejército en nuestra contra, no temeremos. Even though our army rise up against us, we will not fear Porque en ti hay esperanza.